ver un poco la problemática de cara al escenario del futuro inmediato, teniendo en cuenta que hay muchos componentes de este sistema que han ido cambiando y que el productor tiene que estar al tanto de esos cambios para poder llegar a tener un control eficiente de la garrapata. Estos cambios en el sistema tienen que ver con muchas cosas que a veces parecen muy distantes del día a día en el campo, como el tema de la industria, cambios en el ambiente, falta de infraestructura. Hay muchas cuestiones que tener en cuenta que tienen que ver con esta problemática. Entonces, la idea es plantear todos esos conceptos para lograr cambiar un poco la mentalidad respecto a la problemática. Eso es lo que vamos a ver hoy. En líneas generales, como introducción, siempre se hace referencia a el tema de que la garrapata común del ganado bovino es, sin duda alguna, desde todos los ángulos, el ectoparásito más importante en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Esta es una expresión para entender que no es un problema que tenemos solo nosotros o en determinadas regiones, es el problema mayor en la ganadería tropical y subtropical del mundo y constituye el mayor obstáculo para una producción y comercialización ganadera eficiente, rentable y sustentable debido a las pérdidas directas e indirectas que ocasiona. En los últimos años le hemos agregado sustentable, la palabra sustentable, porque en algunos lugares donde el desarrollo es muy importante del tema de garrapata y teniendo en cuenta que hay lugares donde no tienen herramientas de control o el control es muy malo, amenaza la sustentabilidad de esa empresa, pequeña empresa, generalmente cuando la escala es pequeña o mediana en cuanto al nivel del productor. Directamente amenaza la sustentabilidad de la empresa. Y todavía comprender que el principal método de control es el químico. Si bien hay muchísimas líneas de investigaciones y muy prometedoras, por cierto, tanto en vacunas y en otros métodos no químicos, todavía, y por unos años más, el principal método de control es químico. Esto nos tiene que quedar claro porque ahora vamos a ver bien el por qué tenemos que cuidar las herramientas que tenemos. ¿Cuál es el escenario macro, podemos decir? Primero, entender que hay un aumento de la población mundial, que para 2050 llegarán a ser 9.000 millones de personas. La clase media será de 3.000 millones. El mayor crecimiento se dará hasta el año 2030, no falta mucho. Y la demanda de carne, leche y huevo será del 60%. Solo en producción de carne habrá un aumento en la demanda del 43%. Y sin innovación y eficiencia a la hora de producir, se necesitarían casi 2.400 millones de cabezas más que las actuales, 1.700 millones. Es decir, si no aprendemos a ser eficientes, tendríamos que duplicar la cantidad de cabezas en producción. Y a la vez los mercados, esta clase media que va a crecer y que va a demandar ese aumento en la producción de carne, van a ser muy exigentes en términos de inocuidad alimentaria, cosa que tiene que ver con el tema de residuos, salud pública, toxicidad y seguridad, salud animal, algo que nombraron en la presentación, que es el tema de bienestar animal, y el cuidado del medio ambiente, el tema de contaminación. Es decir, los mercados que quieran nuestra carne nos van a exigir estas cuestiones. Y el centro de gravedad de la producción de carnes rojas se ha desplazado y se va a desplazar aún más hacia el Mercosur. Y Argentina podría llegar a ser uno de los mayores protagonistas de esto. Es el escenario macro. Después, cuando empezamos a mirar qué está pasando y ya más en relación con el tema garrapata, en los últimos años estamos viendo reinfestación de grandes áreas. Tenemos resistencia
a varios principios activos garrapaticidas. Tenemos resistencia múltiple. Esto significa que tenemos resistencia teniendo en cuenta que la mayoría de los productos garrapaticidas son, además de amplio espectro, se ha ido generando resistencia a varios parásitos. Por ejemplo, el grupo de lactonas macrocíclicas tiene resistencia en parásitos gastrointestinales, miasis y garrapatas. El grupo de las mezclas, por ejemplo, cipermentinas y fosforados, tiene resistencia en insectos varios, pero mosca de los cuernos, por ejemplo, y garrapata. Y así hemos generado este tema de resistencia múltiple. Con lo cual tenemos aumentos muy serios en las pérdidas por parasitación. Tenemos, y esto van a ver algunos estudios que se muestran en la presentación, los rodeos no estables enzooticamente. Esto quiere decir que los rodeos no tienen la inmunidad necesaria, tienen una inmunidad no adecuada. ¿Qué significa esto? Y esto es uno de los grandes cambios de paradigma, que es muy difícil de cambiar, que es aquello de nacido y criado en zona de garrapata como sinónimo de inmunidad, ya no va más. Es una de las cosas que tenemos que cambiar. En líneas generales, no se advierte la criticidad del problema de garrapata, tristeza y resistencia a los garrapaticidas. Es decir, no es el foco de la atención, lamentablemente, cuando sí debería ser, es el centro de los problemas. Tenemos además dificultades en la comercialización, alta densidad de huéspedes alternativos, esto también amerita un debate, una discusión, y tenemos los grandes riesgos de no cumplir con lo que nos van a exigir en el mercado. Inocuidad alimentaria, salud pública, salud animal, medio ambiente. Ese es el escenario inmediato que ya estamos transcurriendo y de los próximos años. Ha habido también, y es importante entender, cambios en el ambiente. ¿Qué significa cambios en el ambiente? Por ejemplo, hay zonas donde para hacer pastura desmontamos, hacemos pastura. En la pastura tenemos más densidad en cabezas por hectárea, eso es un cambio. Después en otros lugares donde teníamos una ganadería más de tipo mixta, bovino y ovino, al abandonarse la producción ovina en grandes áreas, nos fue ganando el monte con un renoval cada vez más denso. Eso también es un cambio de ambiente y tiene su implicancia en esta temática. Ha habido cambios en la industria, y esto como referencia, la industria que investiga y desarrolla principios activos para el sector. El tema de resistencia química, cambios en las instituciones, cambios en los estatus sanitarios de las provincias respecto a el tema garrapata, cambios en los sistemas de producción, cambios en la infraestructura, cambios en el tema de personal, cambios en los sistemas de comercialización. Todo eso tiene que ver con el problema. Pero para empezar, lo primero que tenemos que entender a comprender es en dónde queremos producir y qué relación tiene con garrapata. Entonces hay que comprender el clima. El hábitat de la garrapata básicamente depende básicamente de dos factores que son humedad y temperatura, en líneas generales, y que determinan que hayan tres tipos de áreas en todo el norte, porque siempre hablamos del norte como zona de garrapatas, pero si bien todo el norte es el hábitat de la garrapata, tienen distintos áreas, ¿no? Un área más favorable, que es el área con un déficit hídrico menor a 200 milímetros, tomando la línea de 1000, y solo un mes por año con temperaturas medias menores a 14 grados y medio. Un área intermedia con un déficit hídrico entre los 200 y los 500, y 3 o más meses con temperaturas medias menores a 14 grados y medio.
Y luego hay determinadas áreas que son las desfavorables, que son las áreas muy secas o muy frías. Pero además hay zonas que, por ejemplo, son muy anegadizas, donde hay agua en una parte importante del año, que hace que sean zonas desfavorables. Estas zonas desfavorables, como son los malezales de la provincia de Corrientes, los bajos submeridionales de Santa Fe, los bañados de Chaco y Formosa, todas esas zonas son desfavorables, pero están dentro de un área más grande favorable. Es decir, hay áreas que tienen esa combinación y hay inclusive campos en esa zona favorable que tiene dentro de un mismo campo áreas favorables y áreas desfavorables. En líneas generales, hablamos de que ocupa 80 millones de hectáreas de todo el NOA, NEA y litoral, abarca todas esas provincias, parasita 16 millones de cabezas, probablemente en la actualidad estemos más cerca de las 18 millones de cabezas. La línea roja, esa que está ahí, es la que indica hasta dónde ha avanzado hoy, reinfestando áreas. Y las pérdidas en potencial productivo, es decir, lo que dejamos de producir por tener garrapata, alcanzan por lo menos entre 120 millones y hasta 250 millones de dólares. Dejamos de producir. Al lado del mapa ustedes pueden ver un cuadrito con un mapa muy viejo de 1904, donde se puede ver hasta desde dónde se arrancó con el tema de garrapata, cuando arrancó la lucha contra la garrapata. Es decir, el límite más al sur de la zona o el hábitat de la garrapata es el sur de Entre Ríos, más de la mitad de Santa Fe y más de la mitad de Córdoba. O sea, a partir de ahí hacia arriba está el área del hábitat de la garrapata, con distintas formas de presentación como las vimos, ¿no? Favorable, desfavorable o intermedia. ¿Qué diferencia pueden tener en esas zonas? Bueno, básicamente es, en una zona favorable puede haber entre 4 generaciones al año y hasta 5 generaciones al año en algo más de 378 días. En áreas intermedias puede haber 3 generaciones al año, eventualmente si es un año cálido y húmedo podría caber una más. En un área favorable nacen larvas todos los meses, en un área intermedia no nacen larvas todos los meses. En áreas favorables hay un 80% de viabilidad de los huevos, en un área intermedia el 60% y en un área desfavorable el 20%. Lo que no cambia, y en las 3 zonas es la misma cantidad, el promedio de huevos puesto por cada teleogina, hembra adulta, 3.000 huevos. Eso no cambia en ningún lugar. En base a ese tipo de zonas y gracias a los estudios que ha hecho INTA desde los fines de los 70 y los 80 por el doctor Ivankovich y los más nuevos, el doctor Guglielmone, Nava y todo el equipo, se pudo establecer los patrones de comportamiento para distintas zonas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en base al estudio del patrón de comportamiento de la población, uno puede armar un plan de control muy eficiente. Acá pueden ver ustedes 3 zonas, una, la de la izquierda que dice Reconquista en Santa Fe, el gráfico corresponde a estudios del doctor Ivankovich. El comportamiento de la población, la línea roja, la curva roja, es la que indica cómo se comporta a lo largo del año una población en zona favorable. En Bartolomé de las Casas, arriba a la derecha, pueden ver el comportamiento en zona intermedia, y abajo, también zona intermedia, ya yendo a una zona más desfavorable, que era el área de estudio correspondiente en Paraná. Y ahí pueden ver las diferencias entre zona favorable, el comportamiento, e intermedia y desfavorable. La diferencia es que en zona favorable, y debido a la alta viabilidad de los huevos,
y al nacimiento de larvas de todos los meses, lo que hay es una alta contaminación de los pastos que luego, por supuesto, se refleja en una alta parasitación de los animales. En las zonas favorables lo que sucede es hay una estacionalidad manifiesta en el periodo de fin de otoño y invierno. Estos gráficos que ven ahora corresponden a los estudios más nuevos del equipo de NAVA, Interrafaela y todas las agencias de extensión de todo el norte que han colaborado, Reconquista, Tabaí, en Curuzú, el Colorado. Pero ahí pueden ver en esos gráficos, a la izquierda la curva, pueden ver el patrón de comportamiento, donde pueden ver que al comienzo de primavera, septiembre, octubre y noviembre, hay unos primeros picos de nacimientos de larvas. Esto teniendo en cuenta es un estudio sin control. Y luego un gran pico, un segundo pico de nacimiento que corresponde a los meses de febrero, marzo, abril y mayo, que es más grande cuando no se hace control de las primeras generaciones en el primer pico en septiembre, octubre y noviembre. Ahí pueden ver en esos gráficos, además de interesante, la barra lo que indica es la parte azul, la franjita azul más pequeña, indica lo que se llama el periodo de preoviposición, que es el periodo en el que la garrapata cayó, buscó el lugar adecuado y comienza a poner huevos. Después está la parte naranja de la barra, que es el periodo de incubación, y la parte gris, la longevidad larval. Es decir, dependiendo de cuándo cayó a poner huevos, el periodo de incubación y la longevidad larval varían. ¿Sí? Ahí, en líneas generales, lo que pueden ver es que, por ejemplo, de todas las garrapatas que pudiéramos haber visto sobre los animales en abril, mayo y junio, y cayeron al piso y pusieron los huevos, esos huevos van a incubarse durante todo el otoño e invierno y van a eclosionar en primavera. En zona intermedia, que hay una estacionalidad, es lo mismo, nada más que pueden ver de la misma manera que de las garrapatas que caen en, por ejemplo, marzo-abril, los huevos van a pasar todo el otoño-invierno invernando, ¿sí? Incubándose, perdón, y van a eclosionar al comienzo de primavera. Estos estudios son muy numerosos, cada vez siempre mostramos para que puedan ver la cantidad de estudios que se han hecho en distintas áreas. Y lo que decía, dependiendo del patrón y de la zona, la contaminación de los pastos luego se refleja como parasitación en los animales. Y en zonas muy favorables, pueden ver a la izquierda, en los números 350 y 450, indican una tasa diaria de contaminación de teleoginas durante un año promedio de 350 a 450 cuando no hay control alguno o el control es muy deficiente. Es decir, en una zona favorable con una alta contaminación de los pastos, la parasitación sobre los animales es muy intensa, muy elevada. Cuando hacemos algunos tratamientos entre 6 o 7 de la manera tradicional, que significa esperar a ver garrapatas en cantidad arriba del animal para hacer el inicio de los tratamientos, para hacer el segundo tratamiento o los sucesivos, también esperar a dejar garrapatear, y haciendo más o menos 6 a 7 tratamientos al año, yo controlo, deprimo la parasitación, pero la tasa diaria de parasitación sobre los animales puede alcanzar los 105 teleoginas, es decir, sigue siendo muy alta, teniendo en cuenta los daños que ocasiona. Para tener una idea de la dimensión de cantidad de lo que estamos hablando, fíjense esa foto central, es una verija de una vaca negra, de una vaquillona negra, en un lugar que no debe tener más de 15 centímetros por 15 centímetros. Fíjense la cantidad de garrapatas que pueden cargar los animales.
Y esa carga sí disminuye sensiblemente en áreas, como hablamos hoy, de los malezales, de los bajos submeridionales, que puede alcanzar hasta 28 o 30 teleoginas promedio por día por año. Respecto al ciclo, si bien no entro mucho en detalles, pero siempre hacemos hincapié en algunas cuestiones. El ciclo de la garrapata tiene una parte que llamamos vida parasitaria, que es a partir de que la larva se sube al animal. En el caso de la garrapata del bovino cumple todo el ciclo arriba del animal, no baja en ningún momento, hasta que completa el ciclo como teleogina, hembra adulta, que cae a poner huevos. Cuando empieza a poner huevos se llama quenogina, y una vez que termina la ovipostura y pone el último huevo, se muere. Acá es interesante de destacar que en cada etapa tenemos una primera observación y una última observación. Es decir, el ciclo no es uniforme, tiene variaciones que le llamamos una primera presentación y la última, pero a la vez lo más importante de comprender a la hora de hablar de control de garrapata es entender que no hay un promedio de ciclo, sino que de lo que hay que hablar es de moda, es decir, la forma de presentación más habitual del ciclo, que son 23 días. Más o menos el 80% de todos los ciclos cumplen 23 días. Pero hay ciclos que se completan en 41 días y ciclos que completan en un mínimo de 20 días. ¿Por qué es importante estos datos en particular? Porque justamente cuando el productor deja garrapatear los animales para arrancar los tratamientos, lo que está haciendo es permitir que una parte importante de la población completara el ciclo, cayera al piso, ponga huevos y ya sembró para los meses venideros. Esa es una de las cuestiones que hacemos hincapié para tratar de hacer entender al productor de la necesidad de no esperar a ver tanta garrapata arriba del animal para comenzar los tratamientos. Respecto a las pérdidas que ocasiona, en líneas generales las agrupamos en dos sectores que tienen que ver lo que llamamos pérdidas indirectas, que son los costos de garrapaticidas, y hablamos de costo cuando hablamos de tratamientos tradicionales, digamos, cuando no logramos el control de la población y no evitamos las pérdidas. El costo del movimiento de los animales, o sea, mover los animales para tratar con garrapaticida, moverlos, tiene un costo que es un salario de un por día cada 100 animales. Y después el mantenimiento de los bañaderos de inmersión en los lugares donde hay, y para que funcionen correctamente hay que hacerles mantenimiento. Ese mantenimiento tiene un costo y se calcula en el 5% del valor de uno nuevo, que es alto, al año. Luego sí están las pérdidas directas que tienen que ver con la acción parasitaria, ¿sí? El hecho de ingerir sangre genera estas pérdidas directas, que son efectos sobre el peso corporal, efectos sobre la tasa de natalidad, mortalidad por parasitación, mortalidad por enfermedades asociadas, esto es tristeza, es vector de parásitos de la tristeza, el costo del control de las enfermedades asociadas y la depreciación de los cueros, que si bien no tiene mucho valor, pero sí es importante tenerlo en cuenta para cuando sí lo tenga. El valor del cuero de una zona de garrapata, por las picaduras y lesiones que tiene, vale la mitad de un cuero de zona limpia. En líneas generales, se ve en líneas generales, el productor considera el problema de tristeza bovina el mayor problema. Después vamos a ver que no es así, pero el problema de tristeza bovina, y para cuantificarlo tenemos que tener en cuenta que, bueno, primero aclarar obviamente que es anaplasma marginal, Babesia bovis y Babesia bigémina. Tiene un 2.2% de prevalencia sobre el stock nacional, es decir, muchos animales se enferman al año, muchos.
El 50% de los animales muere sin ser tratado. Y acá es importante entender esta situación respecto a lo que hablábamos hoy de cambios. Por ejemplo, cambio de ambiente, cambio de infraestructura y personal. ¿Por qué? Para poder salvar un animal es importante el tratamiento ante la alerta de los síntomas. Yo tengo que ver los síntomas para tratarlo. Con los cambios de ambiente que ha habido en algunas áreas donde nos ganó de vuelta el monte, un monte muy denso, muy intenso, muchas veces el animal, que cuando se siente mal por el problema de tristeza, lo primero que hace es aislarse, esconderse, apartarse de su rodeo, y entonces nadie lo ve con los síntomas, ni nadie lo ve cuando empieza a morirse. Entonces, el 50% de los animales muere sin ser tratado. También tiene que ver hoy, en la actualidad, las dificultades para tener una cantidad suficiente de personal para poder andar vigilando y haciendo la vigilancia diaria. El 50% es tratado y aún así hay un porcentaje muy importante que se muere, aún siendo tratados. Y acá tiene que ver con entender una cuestión muy básica, pero se nos pasa, que es que cuando nosotros tratamos para tristeza, con los productos que hay, con las drogas que hay para tristeza, lo que hacemos en realidad es interrumpir o eliminar la multiplicación de los parásitos en sangre. No recupera la anemia. La anemia, que es cuando es muy avanzada, es decir, yo no vi el animal que se empezó a apartar, que empezó a tener síntomas leves como orejas caídas, la cabeza gacha, yo no lo vi ya cuando estaba echado o de costado y lo traté, no lo voy a recuperar de la anemia tan pronunciada. Entonces el animal se muere igual. No hay forma de recuperar una anemia muy intensa con los productos que tenemos. O sea, de ahí la importancia de la vigilancia permanente cuando aparecen los primeros casos para el tratamiento temprano, para eliminar o interrumpir la multiplicación del parásito en sangre. También genera altos porcentajes de aborto, una gran pérdida de peso y los que se curan van a tardar 1 año en recuperar la eficiencia productiva y reproductiva. ¿Por qué es importante este detalle? Porque muchas veces cometemos el error de que, por ejemplo, toros que tienen un brote de tristeza previo al servicio, en los meses previo al servicio, que se curaron, son puestos al servicio. Bueno, esos toros que tuvieron tristeza y entraron al servicio no van a preñar nada porque no han recuperado su eficiencia reproductiva. Tienen que estar 1 año en reposo recuperándose antes de ser metidos de vuelta al servicio. Respecto al estatus sanitario, al estatus de inmunidad, que hoy les comentaba que significa cambiar un poco el paradigma de nacido y criado en zona de garrapata como sinónimo de inmunidad, el INTA ha hecho muchos estudios en todo el norte, en muchos campos del norte, y llegó a la siguiente conclusión. El 72% de los establecimientos del NEA y el 83% del NOA muestran niveles no adecuados de anticuerpos, con un alto riesgo de brotes de babesia o anaplasma, es decir, son inestables enzooticamente, no tienen la inmunidad adecuada. No quiere decir que no tienen inmunidad, sino que no tienen la inmunidad adecuada para decir que es un rodeo estable. Y por lo tanto es un error considerar que un rebaño presente altos niveles de inmunidad contra babesia por estar ubicado en zona infestada con la garrapata. Esto es lo que acabo de decir. Es un error considerar un sinónimo de inmunidad a nacido y criado en zona de garrapata. Es muy importante el cambio. Respecto a cuál es el concepto de estabilidad en zoótica, de inmunidad de rodeo, ¿sí? El concepto de estabilidad
refiere a las condiciones de tasa de inoculación, esa es la expresión importante, no es solo cantidad de garrapata o dejar garrapatear o que le pique la garrapata, sino es tasa de inoculación y que va a resultar en la infección de la mayoría de los vacunos antes de perder la inmunidad inespecífica de 7 meses y que estarán protegidos contra infecciones posteriores. Se puede incluir también a sujetos a una tasa de inoculación mínima y constante que impida que la enfermedad adquiera gravedad económica. El concepto de inestabilidad refiere a las situaciones que se encuentran entre los extremos mencionados. Para graficar está esto. Ahí pueden ver. En esta curva, en este gráfico con curvas, pueden ver un rodeo es estable enzooticamente cuando el 85%, al menos el 85% del rodeo, tiene la inmunidad adecuada. ¿Qué es importante entender? Si yo tengo 85% de mi rodeo con anticuerpos, con la cantidad suficiente de anticuerpos, significa obviamente que 85 de cada 100 están cubiertos, pero va a haber 15 que están en riesgo. Hay un 15% en esa condición que aún así está en riesgo. De ahí hacia abajo, lo que tenemos es inestabilidad enzootica, con la pequeña diferencia que lo más abajo posible el riesgo es bajo porque no hay desafío. Por ejemplo, respecto sobre todo a Babesia, ahí habla bien claro que es Babesia, en los lugares, por ejemplo, como malezales y bajos submeridionales, donde la cantidad de garrapata es baja, el riesgo es bajo, por lo cual, aún estando en inestabilidad, hay bajo riesgo. Hablando de Babesia, no de anaplasma. También es importante entender este cuadro, que es un poco complejo, pero que habla respecto de justamente lo que es tasa de inoculación. Ahí simplemente tener en cuenta que para que tenga una tasa de inoculación que inmunice, el animal debería ser picado 25 veces por día para que, por ejemplo, a los 12 meses tenga una inmunidad, una tasa de anticuerpos cercana a el 97-98%, ¿sí? Lo más cercana al 100%. Pero teniendo en cuenta que la proporción de larvas infectadas en una población de garrapata es de 0,0004, es decir, es muy baja, lo que se traduce en que yo para adquirir inmunidad natural, como a veces se dice que hay que dejar garrapatear para que adquiera inmunidad, tendría que dejar garrapatear durante 12 meses todos los días con miles y miles y miles de garrapatas, cosa que es inviable productivamente. Respecto a esto también es muy importante de tenerlo en cuenta. Estos son datos que nos cedieron la gente de INTA Mercedes muy amablemente y que indican en los últimos 20 años cómo fueron creciendo cíclicamente, a veces tienen presentaciones cíclicas, pero en particular lo que más creció en los últimos años es anaplasma. Y sobre todo tener en cuenta que los meses de mayor incidencia son marzo y abril. Y ahora hacemos algún comentario respecto en relación a qué puede estar esa mayor incidencia. Otra de las pérdidas, y considerada a nivel mundial, lo que genera mayor impacto desde el punto de vista económico es la disminución en la ganancia de peso. Esto que está ahí en la pantalla es uno de los miles de trabajos que hay al respecto, pero donde sintetiza que esa disminución en la ganancia de peso está relacionada primero con la anemia, después con estrés, disminución de apetito y efectos sobre el metabolismo y la digestión, la inmunodepresión que genera el estrés, y eso genera que por cada teleogina que completa el ciclo en 23 días,
un animal deja de ganar hasta 3 gramos de carne. Es decir, cada vez que yo veo una teleogina sobre el animal, tengo que ver que perdí 3 gramos de carne, más allá de la raza. Y que aún teniendo la posibilidad de tener una pastura, por ejemplo, o sea, mucha comida, va a haber siempre una correlación negativa muy fuerte entre lo que es ganancia de peso y la cantidad de garrapatas que tenga el animal. Es decir, aún teniendo comida, si el animal tiene mucha garrapata, la ganancia de peso va a ser menor. Es decir, siempre voy a disminuir mi ganancia de peso. También esto se ve en leche. Podemos en algunos lugares decir, bueno, la garrapata en general todavía no está instalada en tema de tambo, pero sin duda alguna el problema de disminución en la producción de leche va a tener impacto en el ternero al destete, hasta el destete. ¿Sí? Calculen ustedes que cada teleogina que completa los 23 días ingirió el equivalente a casi 9 centímetros de leche. También está estudiado y tiene un fuerte impacto en el resultado en la tasa de preñez. ¿Por qué? En líneas generales tenemos un primer pico de nacimiento de larvas que se sincronizan prácticamente y nacen, por eso es un pico intenso de nacimientos entre septiembre, octubre y noviembre, el primer pico, y el segundo pico, febrero, marzo y abril. El primer pico, septiembre, octubre y noviembre, corresponde en líneas generales a la primera generación de garrapata y el segundo pico a la tercera generación. La segunda generación es diciembre y enero. Estos picos de nacimientos de larvas intensos y explosivos que coinciden con los servicios de primavera y otoño en aquellos lugares donde hagan además servicio de otoño, genera un estrés fisiológico y nutricional que afecta tanto a machos como hembras y que demora la preñez en 90 días. Básicamente, ¿por qué? El estrés genera cortisol y el cortisol, por ejemplo, interrumpe el ciclo de la vaca, genera muerte embrionaria, aborto, y entonces tenemos que arrancamos el servicio con un 10% de pérdida. O sea, el 10% de las hembras directamente no entran al servicio, ya sea en primavera o en otoño. En otoño, aún con mayor intensidad. Además, en los últimos tiempos estamos viendo que, de acuerdo a aquello que veíamos al principio de resistencia múltiple, y teniendo en cuenta que hemos usado como control de la bichera y control de garrapata y control de parásitos internos, pero muchas veces al usar un amplio espectro y no tenemos en cuenta el efecto que genera en las especies que no son blanco del tratamiento, ahora lo estamos viviendo, es decir, generamos también presión de selección hacia la resistencia en las especies que no fueron blanco del tratamiento. Entonces, ese uso intensivo, por ejemplo, como garrapaticida o como antiparasitario interno, generó resistencia hoy en miasis. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Es que cada garrapata, cuando completa el ciclo a los 23 días y cae del animal, deja una herida abierta sangrante. Tener en cuenta que la garrapata, cuando comienza a alimentarse como larva y pone su pico, lo que hace es introducir sustancias anticoagulantes, ¿sí? Antifibrinógenos, varios, de tal manera que la ingestión de sangre sea continua, fluida. Bueno, cuando cae la teleogina, lo que deja es una herida abierta sangrante. El problema es que no es una herida, sino son 100, 200 heridas en el mismo momento, y en el particular caso de la doramectina, integrante de la familia de las lactonas, no está funcionando, no está controlando como controlaba hace unos años. Entonces, una de las cuestiones que hacemos hincapié en preguntar en las charlas y a los productores es
Entender en qué momento del ciclo y por qué se generan las pérdidas mayores y por qué entonces tenemos que dejar garrapatear para tratar los animales. O sea, cuando es lo que no hay que hacer. Primero, la Babesia bovis es transmitida por la larva de la garrapata. Entonces es importante entender la importancia de disminuir la población de la garrapata a la mínima expresión, teniendo en cuenta que la tasa de contaminación de Babesia bovis en una población de garrapata es muy baja. ¿Se acuerdan que veíamos? ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de 1 en 10.000. Entonces, cuando yo disminuyo la población a la mínima expresión, lo que estoy haciendo es disminuir la probabilidad de presencia de Babesia bovis en esa población y disminuir la probabilidad de brote de tristeza por Babesia bovis. De la misma manera, la importancia de no dejar garrapatear. Es decir, yo no tengo que esperar a ver garrapatas adultas arriba del animal. ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, Babesia bigémina es transmitida por los estadios postlarvales, es decir, estadios adultos. Con lo cual, si yo no dejo garrapatear o interrumpo antes de que lleguen adultos, evito o minimizo el riesgo de probabilidad de brote de tristeza por Babesia bigémina. De la misma manera, el tema de anaplasma. Anaplasma, transmitida por garrapata, es transmitida por el macho de la garrapata y eventualmente algunos estadios de hembra, alguna ninfa, solo cuando están en contacto dos animales y tanto el macho como la hembra que pudiera moverse del lugar pasa de un animal al otro. Es decir, la probabilidad de ese contacto es menor. Con lo cual, además, si yo evito que lleguen adultos, porque son adultos, minimizo el riesgo de transmisión de anaplasma por garrapata. De la misma manera, teniendo en cuenta que la mayor disminución de ganancia de peso se da por la ingestión de sangre, tengo que entender que la mayor ingestión de sangre, el 80%, se da en las últimas etapas de la garrapata, últimas 24, 48 horas, últimas 24 horas sobre todo. Con lo cual, si yo no dejo garrapatear, estoy evitando la mayor ingestión de sangre, con lo cual evito gran parte de la disminución de la ganancia de peso. Y también voy a evitar el que la garrapata me deje las heridas abiertas cuando cae al cerrar el ciclo los 23 días. De ahí este gráfico, la importancia que siempre recalcamos al productor de la importancia de no dejar garrapatear el animal para empezar los tratamientos. Entonces, ¿en dónde impactan todas las pérdidas? Bueno, para empezar, la disminución en la ganancia de peso y la disminución en la producción de leche en una vaca que está con un ternero al pie, obviamente menor peso al destete o destetes tardíos. Si yo además hago destetes tardíos, también tengo recrías ineficientes. Al tener recrías ineficientes tengo el primer servicio tardío y con lo cual voy a tener un porcentaje mayor de hembras improductivas. Eso me lleva a mí a tener menores porcentajes de terneros por hectárea junto a los que son menor condición corporal al servicio, menor porcentaje de preñez, alto porcentaje de merma. Es decir, es una suma que me lleva a la ineficiencia en la producción. Es decir, la garrapata a nosotros nos hace ineficientes. Para peor, aparece el problema de la resistencia a los garrapaticidas. En líneas generales se considera la resistencia como la habilidad de una población de parásitos en tolerar la dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de los individuos de una población normal o susceptible de la misma especie. Este es el concepto universal. Es un fenómeno preadaptativo, genético, heredable, dinámico, ineludible e irreversible. Lo de preadaptativo es muy difícil de entender, pero vale el comentario. Es importante comprender que la población de garrapata está sujeta permanentemente
a mutaciones genéticas al azar. En esa mutación genética al azar puede coincidir que en el azar generen un gen resistente, un individuo resistente, de manera coincidente con un nuevo principio activo recién metido al mercado. Es decir, es como sacar el Kinisei, algo así. Pero sucede, puede suceder. Pero a la vez genético, como lo estamos comentando, es heredable, al ser genético es heredable de generación en generación, es dinámico, evoluciona, es ineludible, de ahí el concepto de manejo de la resistencia para postergar lo máximo posible la aparición del fenómeno, porque es ineludible. Tarde o temprano nos lleva puesto. E irreversible. ¿Qué significa esto en líneas generales? Que prácticamente es muy difícil volver a tener la sensibilidad original, aún dejando muchos años de usar. ¿Qué es lo que puede suceder? Vale la pena aclarar que yo dejo de usar un principio activo 10 años, 12 años, lo vuelvo a aplicar y tengo la percepción que funciona y puede funcionar, pero tengo que entender que ahí lo que está sucediendo es que los genes resistentes se diluyeron en la población, pero no desaparecieron, sí se diluyeron. Y si yo empiezo a usarlo con una frecuencia excesiva, esos genes se van a volver a expresar. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la aparición del fenómeno y en la velocidad que se desarrolla? Y están diferenciados en tres. Genéticos, los biológicos genéticos tienen que ver, por ejemplo, con la dominancia. ¿Sí? Un gen dominante se expresa más rápido, un gen recesivo más lento. En el caso de los biológicos, interesante de ver, por ejemplo, el número de generaciones anuales, con lo cual yo en una zona favorable donde tengo un alto número de generaciones anuales, el fenómeno de resistencia se va a desarrollar con mayor velocidad que en una zona intermedia o en una desfavorable, salvo que haga exportación de cepas resistentes. Y los operacionales. En los dos grupos anteriores, genéticos y biológicos, no tenemos mucho que hacer. Ahí no intervenimos. Sí intervenimos en los operacionales, es decir, somos parte de los factores que aumentan la velocidad en el desarrollo de la resistencia. Por ejemplo, somos los que elegimos el químico que vamos a usar, la formulación, el tipo de aplicación, la dosis, el momento y la frecuencia. En lo primero, es importante entender, porque en el camino de todos estos últimos años hemos simplificado mucho el manejo y la aplicación de garrapaticidas al punto tal que se interpreta, por ejemplo, que todos los purón funcionan igual y se aplican igual. Y de hecho, lamentablemente, cuando vamos a ver en la manga, se trabaja mal con todo. Lamentablemente. Por ejemplo, es muy común observar en el trabajo de manga que la aplicación de purón se hace como si fuera una aspersión. Y los purones, hay purones sistémicos y purones de contacto. En ambos casos, lo principal es que toda la dosis sea aplicada sobre el cuero del animal. En el caso del producto de contacto, por ejemplo, fipronil, es necesario que su aplicación sea en la línea media del lomo, a lo largo de la columna vertebral, desde la cruz hasta la base de la cola, sin que huele nada, ¿sí? O sea, en lo posible tocando el pico de la jeringa el cuero del animal para distribuir a lo largo de toda la línea media la dosis, de tal manera que como es de contacto, ese purón tiene que distribuirse de manera simétrica, en líneas generales, a ambos lados de la superficie corporal y buscando que llegue lo más cercano a cubrir el mayor porcentaje de superficie corporal. Si yo lo aplico mal, lo aplico como aspersión y la dosis además no es la adecuada, eso no va a suceder y el resultado no va a ser el adecuado. De la misma manera pasa con los purones sistémicos como el fluazurón,
en el cual la importancia es que toda la dosis se absorba para que a través de la sangre, en el lugar donde esté la garrapata, al ingerir el fluazurón a través de la sangre, la garrapata muera. Después, por ejemplo, el tema dosis. Es muy común usar dosis promedio, con lo cual de mi lote tratado la mitad está subdosificada, la otra mitad sobredosificada. Eventualmente podríamos decir que si está sobredosificada no habría tanto problema, pero si está subdosificado, la mitad del lote no va a estar cubierta como corresponde, por ejemplo, en días. Y la frecuencia de aplicación, el fenómeno más importante como factor en la velocidad con la que aparece el fenómeno es la frecuencia, es decir, una alta frecuencia de uso de la misma droga, entendiendo que además hay mutaciones permanentes genéticas, yo empiezo a presionar sobre esos genes que se empezaron a hacer resistentes y entonces empieza lo que se llama una fase de establecimiento de esos genes en la población. Yo sigo presionando y voy eliminando todo lo que es susceptible, pero va creciendo los que son los genes resistentes. Entonces empieza una fase de desarrollo y luego cuando ya veo que no funciona el garrapaticida, la fase de emergencia. Ahí ya no importa la cantidad de veces que le pongo, la dosis que le pongo, nada. Ahí ya apareció la resistencia y ya es tarde. No hay lamentablemente forma de testear muy temprano para poder lograr algún cambio. Hay algo respecto a la resistencia incipiente en los testeos que se podría provocar un cambio, digamos, pero no hay mucho. Esos genes lo que hacen es codificar cambios, pueden ser cambios, por ejemplo, en la estructura de la cutícula de la garrapata, lo que hace dificultar la penetración del garrapaticida, es decir, resistencia de la penetración. Luego puede provocar, ya sea por incremento de enzimas o incremento en la degradación, en la excreción, lo que se llama resistencia metabólica, o cambios espaciales, como un cambio de una cerradura, entonces la llave no anda más, que es la insensibilidad en el sitio de acción. Y también importante entender que existe lo que se llama resistencia de comportamiento. Las larvas, y de ahí la importancia de cuando aplicamos productos de contacto como los purones de contacto o el baño de inmersión mal hecho, es comprender que la larva cuando se sube al animal va a buscar un lugar donde no siente que haya químico. Por ejemplo, si yo hago un baño de inmersión y no zambullo las 2 veces necesarias, no hundo la cabeza las 2 veces necesarias, la cabeza del animal, y el tiempo de nado no es el correcto de tal manera que no se empapa completamente el cuero del animal, cuando la larva suba va a elegir un lugar que no haya garrapaticida, de la misma manera en ambos casos. Resistencia de comportamiento. ¿Cuál es la situación actual respecto a los garrapaticidas? Empezando por los vecinos, para que siempre es bueno mirar lo que pasa en otros lugares para alertarnos. Fíjense, en Brasil están en un nivel de entre resistencia a 4 y 5 moléculas prácticamente el 60% de lo testeado. ¿Sí? El 60% de lo testeado tiene resistencia a prácticamente todo. Uruguay, la zona norte de Uruguay, con un clima bastante más parecido al nuestro, también un alto porcentaje de lo testeado tiene resistencia a 4 y 5 moléculas. Esto es un dato que nos pasó la UNE de Corrientes, la Universidad del Nordeste, la Facultad de Veterinaria, a quien agradezco siempre la disponibilidad. Fíjense, de un N de 100 de lo testeado, para tomar como referencia, el 90% es resistente a piretroides, el 33% al grupo de lactonas, ivermectina, abamectina, doramectina, el 63% al amitraz, el 29% al fipronil y a las mezclas
fosforados piretroides el 31%. En particular, por ejemplo, tomando caso de Corrientes, ¿sí?, es un poquito más grave, y también entender que también ya fue publicado los primeros casos de resistencia al fluazurón en Argentina en algunos campos. Es decir, tenemos un serio problema. Respecto a la situación de Entre Ríos en particular, los datos que me habían pasado en el último tiempo son de 36 muestreos, pero ahí ya se puede ver con seriedad el 63.8% de resistencia a ivermectinas, 25% a fipronil, casi el 20% a ambos grupos, ¿sí? Y tengo entendido que hay más para esta altura del año ahora hay más de 800 focos, lo cual denota el avance. También Santa Fe. Qué importante tener en cuenta respecto a estos datos de resistencia la historia y la relación que tiene con la industria. Fíjense lo que nos fue sucediendo. Cuando arrancan las campañas de erradicación en varios países, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Australia, el Centro Mundial de la Producción Bovina, producción de carne, era la bovina. Entonces, el mercado era lo más importante y la industria que desarrolla, investiga y desarrolla principios activos estaba muy pendiente de la ganadería bovina, y entonces cada vez que aparecía resistencia a un grupo químico en el proceso de erradicación, rápidamente aparecía un grupo nuevo. Esa circunstancia, ese proceso, nos llevó hasta los 90, donde empezaron a haber algunos cambios que coincidieron con el estancamiento del proceso de erradicación, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, en Australia. Tengan en cuenta que el único país que logró erradicar y mantener, entre comillas, bastante limpio es Estados Unidos. A fin de los 90, además, hubo cambios a nivel mundial que tienen que ver con el foco en la producción de carnes. Tanto es así que apareció la producción intensiva de cerdo, la producción de aves, pero sobre todo lo que cambió muchísimo el foco de la investigación y desarrollo es el sector mascotas. El sector mascotas cobró una brutal importancia en términos de facturación que hizo que el foco de la investigación y desarrollo pase a ser mascotas. Y en el caso de la ganadería bovina está siempre ahí, pero en un lugar más abajo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los grupos químicos más nuevos, que es el grupo de las isoxazolinas, que hoy es muy habitual ver productos en mascota, empezó su lanzamiento y su desarrollo en el 2005 en mascota y recién llega a bovinos en el 2023. Es decir, la velocidad de desarrollo de resistencia, en particular en Argentina, va más rápido de lo que la industria nos puede aportar algo nuevo. Y tener en cuenta además que las drogas que estamos usando, las más nuevas tienen 25 años y las más viejas 55 años. Es decir, estamos en un proceso de ir fuertemente hacia resistencia de todos esos principios activos. Le decía de la industria, porque es importante entender. Los procesos de investigación son cada vez más largos y muy costosos. ¿Sí? Meter una molécula en el mercado lleva 200 a 300 millones de dólares. Ha habido un aumento fuerte de las regulaciones, inocuidad alimentaria, seguridad, medio ambiente. Desde los 90 tampoco se investigan moléculas para baños de inmersión. Esto tiene relación con el tema ambiente. En algunos países no hay protección de patentes, cambio de prioridad de mercado, mascotas, cerdos, aves y después viene ganadería bovina. Y lo que decía, la velocidad de aparición de resistencia en la Argentina es de 12 años la vida útil de un garrapaticida, aparece rápido y la aparición de un garrapaticida nuevo demora más.
Y además que el problema de garrapata en el bovino no es percibido con la importancia que realmente tiene. Esto, no voy a entrar en detalle, simplemente es para graficar lo complejo que son todas las etapas que tiene el proceso de investigación, desarrollo y la comercialización, la introducción al mercado de un garrapaticida. Son procesos largos y costosos. Otra cuestión a tener en cuenta y que está en discusión es el tema de ambiente y los huéspedes alternativos. Es importante entender lo de los huéspedes alternativos, pero no para buscar un culpable de la situación, como a veces pasa, sino para entender por dónde también podemos tener algún escape a los programas de control. Todo esto que mostramos son huéspedes alternativos a la garrapata común del bovino, es decir, las ovejas, los caballos. Estos dos primeros son huéspedes alternativos, significa que la cantidad de garrapatas que completan el ciclo arriba de ellos no es la misma que en bovinos, la cantidad de sangre que ingieren no es la misma, la cantidad de huevos que ponen no son los mismos, la cantidad de larvas que nacen no son la misma cantidad, pero la especie sobrevive. Y está pasando en particular con estos dos, con el caballo y la oveja, que hasta no hace mucho la única forma de control de algún parásito en ambas especies era con el grupo de las lactonas. Es decir, oveja y caballo solo usábamos ivermectina. Como la ivermectina se hizo resistente, que es uno de los grupos químicos menos eficaces en garrapata, se hizo resistente, estamos viendo en caballos y en ovejas parasitaciones bastante grandes. Son huéspedes alternativos. Con lo cual, si no tratamos caballos y ovejas, tenemos un pequeño escape. Otro es el venado cola blanca, ¿sí? Que ha habido un incremento poblacional muy grande, y también el chancho. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto, junto con el bovino, lo que hacen es aumentar la densidad poblacional, aumenta la carga animal, con lo cual aumenta la probabilidad de encuentro entre la larva y un huésped. Con lo cual, si ese huésped no está siendo tratado porque es o el ciervo, o el caballo, o la oveja, hay un escape en los programas de control. Y además, en el caso de los ciervos, puede haber migración, reinfestación por migración y migración de cepas resistentes. Esto no lo digo yo, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, el venado cola blanca es el que pone en jaque toda la zona de cuarentena que tienen ellos, y para tener una idea, solo en Texas hay 4 millones de cabezas de venado y tienen sistemas de control, tratan de controlarlo. Otro huésped alternativo que hoy preocupa es el chancho salvaje, donde hay 2 millones de cabezas, es decir, son cosas que hay que tener. Ahí a la izquierda está el gráfico de un trabajo que se hizo en Entre Ríos, donde claramente podemos ver que produce 12 veces y media menos garrapatas que el bovino, la teleogina pesa menos huevos, menos larvas, pero el problema es que conviven con el bovino y hay una alta densidad. Y la especie, la garrapata, sobrevive. O sea, hay larvas que sobreviven y eventualmente se subirán a un bovino y continuarán el ciclo. Hay que tenerlo en cuenta. Respecto a infraestructura y personal, lo que comentaba, no tengo mucho dato puesto ahora acá, pero es importante entender que en líneas generales tenemos serias deficiencias en infraestructura y en personal. No hay personal suficiente y menos calificado. Y a la hora de un programa de control de garrapata o eliminación de un foco, es muy importante tener infraestructura y personal adecuado para que el plan, lo que se planifique, el diseño, pueda ser ejecutado en tiempo y forma. Es tan importante la planificación como la ejecución en tiempo y forma. Podemos tener la mejor droga, podemos tener un buen plan, un buen diseño, pero si no tenemos infraestructura adecuada y personal
adecuado para hacerlo en tiempo y forma, ejecutarlo en tiempo y forma, el resultado es malo. Tengan en cuenta esto, simplemente. Esto, para que tengan una idea, es una escalera de adopción de niveles de tecnología. ¿Sí? A medida que vamos avanzando hacia arriba, vamos a incrementar el nivel de producción. Dentro de las tecnologías básicas está todo lo que tiene que ver con personal, corrales, manga, bañadero, perimetral y apotreramiento. Y en eso se juega lo que es sanidad y garrapata. Es decir, si yo no puedo cumplir con las tecnologías básicas de personal, corrales, manga, bañadero y perimetrales y apotreramiento, y no puedo controlar de manera eficiente garrapata, no voy a ascender en los niveles tecnológicos en la producción. El tema de ambiente, clima y cambios. Hace unos años salió un estudio del doctor Agustín Estrada Peña, ya bastantes años, junto con Mangol y Guglielmone, hicieron un estudio basado en simulación, donde veían cuál podría ser el impacto de algunos cambios en temperatura y en nivel de lluvias en lo que se llama zona endémica de garrapata. En el cuadro central, en el que lo que está recuadrado, pueden ver lo que es actualmente, digamos, con condiciones normales, en las cuales el grado de gris indica el área endémica. Cuanto más un gris más oscuro es más endémico. Es decir, con pequeños cambios que hubiera en temperatura y lluvia, el área endémica se haría aún más grande y puede llegar hacia el sur a latitudes de 33 y 34 hacia el sur, y las áreas que antes eran intermedias serían favorables, es decir, aumenta la endemicidad. ¿Por qué es importante esto? Porque después se hicieron otros estudios y podría llegar a afectar áreas muy críticas en algunas provincias donde se produce leche, como en Santa Fe, en departamentos como Castellanos y Las Colonias, que son los departamentos más importantes en producción de leche, donde, si hay estos cambios, podría llegar a ser endémica, en particular en el departamento de Las Colonias. ¿Sí? Después se hicieron otros estudios donde, además de los cambios en temperatura y humedad, se analizaron otras cuestiones ambientales que tienen que ver con el uso de la tierra, agricultura, forestación, pasturas anuales, semipermanentes, permanentes, todo. Y ahí la conclusión es que el problema sería más endémico, digamos, sobre el área centro de Santa Fe y Entre Ríos. Más al sur probablemente no. Pero en coincidencia con lo que veníamos viendo, está avanzando, mientras la dejemos va a avanzar, va a retomar parte de su hábitat natural. Esto es para tener una idea de las áreas y el stock bovino de esas áreas en las cuales podría llegar a haber garrapatas, ya hay en algunos lugares, y ahí ustedes pueden ver en distintas escalas y en distintas áreas, ¿sí? Tanto en tambo como en cría e invernada, la densidad poblacional que se vería afectada. ¿Sí? Es decir, fíjense en estos cuadros, áreas de tambo en Entre Ríos y Santa Fe podrían llegar a verse afectadas, no solo áreas de cría, sino también invernada y tambo, ¿sí? O sea, afectaría zonas más críticas. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de ese escenario? Esa reinfestación de grandes áreas va a ir abarcando no solo áreas de cría, sino también áreas muy críticas que tienen que ver con invernada y tambo, donde nos pone en un brete el tema de qué usar. Resistencia a varios principios activos, con lo cual tenemos serias dificultades en controlar poblaciones de garrapata. Esto es importante entender. Imagínense en una zona favorable al desarrollo de la garrapata, con alta contaminación de los pastos, alta parasitación de los animales y no poder controlar eficientemente garrapatas. Es ahí donde amenaza la sustentabilidad de algunos. Resistencia múltiple. Tenemos que entender que nuestro ambiente no es solo garrapatas, sino que conviven en espacio y tiempo
parásitos gastrointestinales, mosca de los cuernos, bichera, en algunos lugares ura. Estamos hablando de la reaparición de sarna en algunas áreas, probablemente en algún lugar coincida, con lo cual tenemos aumentos serios en las pérdidas de parasitación, serio impacto en índices productivos, reproductivos. Tenemos rodeos no estables zoóticamente, con lo cual hay mayores probabilidades de brote, con una alta mortalidad. Seguimos sin advertir la importancia del problema, lamentablemente, tanto de garrapata como de tristeza y la resistencia. Empezamos a tener dificultades en la comercialización, no podemos limpiar para despacho de tropa, empiezan a disminuir los mercados. Tenemos una alta densidad de huéspedes alternativos y tenemos el riesgo de no cumplir, si queremos exportar, con los que nos piden los mercados más importantes: inocuidad alimentaria, salud pública, salud animal, medio ambiente y el impacto en distintos sectores de la población. Con la caída, además, las provincias tienen que entender esto, las provincias del norte donde hay garrapata, que además hay una caída seria en el aporte que puede hacer el sector al Producto Bruto Geográfico de cada provincia. Por ejemplo, en esto último que acabo de decir, si nosotros queremos progresar en niveles tecnológicos en un rodeo, por ejemplo, de cría, y pasar de tecnologías básicas a primer nivel tecnológico y producir mayor cantidad de terneros por hectárea, mayor cantidad de kilos por hectárea, mientras no pueda controlar la garrapata, no voy a poder acceder, por ejemplo, del entore, primer entore de 24 meses a los 18 y luego entorar a los 15 meses. Todo ese tipo de escalonamiento de intensificación en tecnología no lo voy a poder lograr. Solo porque tengo garrapata, genera estrés fisiológico nutricional, disminuye las condiciones corporales, disminuye la ganancia de peso. Es decir, no puedo mejorar en tecnología básicas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si eso yo lo traslado a qué importancia tiene para la provincia, para cada provincia, obviamente, en la medida que el sector productor ganadero incremente el nivel tecnológico, lo que hay es un incremento en la producción, en cantidad de terneros por hectárea. Con lo cual, por ejemplo, si yo pudiera adoptar tecnologías básicas y controlar garrapata para poder hacerlo, podría llegar a incrementar en un 37% de ternero el stock provincial, esto referido a Corrientes. Si pudiera escalar más arriba, podría incrementar el 57% de terneros al stock provincial, con lo cual podría incrementar el aporte al Producto Bruto Geográfico. Pero esto es inviable en la medida que no pueda controlar garrapata de manera eficiente. Con lo cual lo que estamos buscando es tratar de cambiar el enfoque del control. Y en algunas áreas en las que se pueda, pasar de aquellos tratamientos oportunistas o ¿cuáles son los tratamientos oportunistas? Es decir, bueno, viene el vacunador de aftosa y hacemos garrapata, viene el inspector de la Frafor y hacemos garrapata, es decir, yo no logro controlar de manera eficiente a la garrapata nunca, a la población, que es lo importante. De la misma manera, los tratamientos con umbral de garrapata son muy subjetivos y no logro controlar de manera eficiente a una población de garrapata como necesito. El tema de erradicación, en algunas áreas hay que debatirlo. En las actuales circunstancias hay muchas áreas en las cuales es inviable, lamentablemente, y tenemos que reorientarnos a los programas estratégicos que están incluidos en los llamados, y así va a ser en el futuro, los programas de control integrado, en los cuales vayamos incluyendo herramientas no químicas sumadas a las químicas. ¿Qué significa eso? El cambio de enfoque significa que yo tengo que adoptar una serie de herramientas. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer en las actuales circunstancias de resistencia a los garrapaticidas es hacer un diagnóstico inicial
testeo de resistencia, y frecuente. Y el inicial para saber el estatus en el cual estoy, en el que yo arranco un programa, y el frecuente teniendo en cuenta que el fenómeno es dinámico. Entonces yo en la medida que aparezca resistencia a un grupo químico, lo tengo que descartar para no gastar plata. Ahí estoy tirando la plata. Utilizar los programas estratégicos basados en la epidemiología, como nos han mostrado la gente de INTA en numerosos estudios, tiene un serio impacto. Manejo de la resistencia según las pautas que hay, la inmunización para poder restablecer la estabilidad enzótica y eventualmente en un futuro, cuando aparezcan las herramientas no químicas que estén registradas y aprobadas con datos científicos que lo garanticen, habrá que incluirla. Y eventualmente también, en algunos lugares, empezar a incluir biotipos resistentes. Está más que estudiado el tema de la resistencia a la parasitación de garrapatas de los índicos, con los cuales, de acuerdo a según las zonas, va a haber que incluirlo en los programas. Son una herramienta no química que, combinado con los químicos, daría un buen resultado. Respecto al manejo de la resistencia, tenemos que rotar las drogas con distintos mecanismos de acción. Esto se basa en el hecho de que las poblaciones en refugio, que son los huevos y las larvas, que habían sido seleccionadas por un garrapaticida, pongámosle A, durante un periodo de tiempo, en el futuro inmediato solo le quedan dos posibilidades en la siguiente rotación, que es o muere en el pasto sin poder parasitar al huésped, o muere sobre el huésped tratado ya con el garrapaticida B, de diferente modo de acción. Esto está en relación a que la progenie en garrapata difiere temporalmente de su progenitora. Una generación, una droga. En algunos lugares, para mejor control poblacional, podemos llegar a tener que agregarle solamente al poder residual absoluto de los garrapaticidas un 12 días en el caso de los que tienen volteo y no más de 5 en el caso de los inhibidores. Estos son algunos de los ejemplos de cómo se podría hacer, respetando el poder residual absoluto y dependiendo de la generación, y tiene relación con estos estudios para ir después terminando. Estos estudios que hizo INTA en distintos lugares de todo el norte, INTA Rafaela en particular, ahí ustedes pueden ver, en la curva de arriba, la del negro oscuro, la del negro bien negro, comparado con el gris, pueden ver lo que es el tratamiento tradicional, oportunista, que es cuando yo veo garrapatas, hago los primeros tratamientos. Cuando veo garrapata, hago el segundo y así, sucesivamente. Abajo, la línea gris es la que nos muestra cuando yo hago los tratamientos estratégicos. Es decir, cuando yo elimino prácticamente la primera, segunda generación y elimino la primera generación, el sentido común me indica que difícilmente haya una segunda generación. Ocasionalmente, circunstancialmente, puede empezar a recuperarse la población en febrero, marzo. Y ahí puedo hacer lo mismo. Es decir, concentrar previo al primer pico y previo al segundo pico de nacimiento todo el esfuerzo de los tratamientos. Hay enorme cantidad de trabajos, que es lo que estoy mostrando, para ver ese resultado. ¿Sí? Siempre la línea de abajo, el gris claro, tratamientos estratégicos, la otra, el nivel de parasitación de cada vez que trato cuando veo parasitación. ¿En qué se traduce esto? En ganancia de peso, disminución en la cantidad de garrapata y ganancia de peso. ¿Cuáles son los beneficios de esta estrategia? Disminución de la población de garrapata, menor parasitación, aumento en la ganancia de peso, índices productivos y reproductivos, minimizo de manera significativa la probabilidad de brote y las consecuencias, morbilidad, mortalidad, merma, disminuyo la cantidad de miasis, manejo la resistencia, con lo cual voy a tener herramientas por más tiempo y convierto a los garrapaticidas en una inversión, es decir, que no sean un costo.
Y esto es un párrafo que sale de un documento que se hizo en FAO hace unos años, 20 años ya, que tenía que ver justamente con esta problemática de resistencia, no solo en garrapatas, sino en todos los parásitos, y que tenía que ver que en este escenario de cambios económicos y productivos, si no se produce un cambio drástico en el enfoque, que es lo que estamos tratando de hacer, de la lucha contra la garrapata, cabe esperar un aumento progresivo, no solo de resistencia a los garrapaticidas, sino el aumento de casos de resistencia múltiple en distintas especies y géneros de parásitos que afectan la producción, además de producir contaminación del medio ambiente y presencia de residuos en carne y leche. Hace 20 años que tratamos de hacer ese cambio de enfoque y es a lo que apunta este tipo de presentaciones. Desde ya, muchísimas gracias y atento a las preguntas. Genial, Julio. La verdad que de parte del módulo estamos muy agradecidos. La verdad que muy buena la charla, muy enriquecedora y la verdad que nos sirve mucho a nosotros como futuro profesional. La verdad que muy bueno. Si querés paso a leerte las preguntas que hay en el chat y vamos respondiendo a una. Dale. Bueno, primero Mariano Cogno pregunta si puede sobrevivir en otros animales silvestres como ciervos y luego pasar al bovino. Sí, claramente como lo mostré, ahí hay, en los estudios sobreviven